Hola chiquillos, este video está grabado para los estudiantes de cuarto medio. La idea es que repasemos los conceptos trabajados en la tarea número 1 y número 2 que se dieron esta semana y la semana pasada, ¿ya? Recordemos que estamos viendo la unidad número 1, que es el Estado de Derecho en Chile, elementos y mecanismos para la organización del régimen democrático, ¿ok? Esta unidad es súper importante porque nos da la base conceptual para comprender cómo se organiza el Estado chileno, ¿ya? Ahora, para esta clase, que va a ser un repaso, necesito que sí o sí tengan su cuaderno a mano, tomen apuntes y si queda alguna duda, me las hagan llegar a través de los comentarios o a través del WhatsApp, ¿ya? Dicho eso, y supongo que ya tienen su cuaderno en mano, les voy a dictar el objetivo de la clase de hoy día. Y el objetivo es el siguiente: analizar los conceptos base para la conformación del Estado de Derecho en Chile. Ahora, si voy muy rápido, por favor, ten la libertad de pausar el video, ya, de volverlo hacia atrás si queda alguna duda, y voy a ser lo más concisa y lo más precisa posible. Sobre todo con el rigor conceptual, perdón, que merecen estos términos. Así que, dicho eso, nos vamos a centrar en la tarea número 1. Yo les pedí que leyeran unos PPT con los conceptos de Estado, el concepto de gobierno y el concepto de nación, ¿ya? Y que fueran capaces de explicármelos con sus propias palabras. Es súper importante, si estamos hablando del Estado chileno, comprender qué es un Estado, qué es un gobierno y qué es una nación. Por lo tanto, tenemos entonces que el Estado sería la forma de organización social, política y económica a través de una serie de instituciones en un territorio determinado. Eso es lo que yo puedo entender de manera simple lo que es un Estado. O sea, es una organización o un tipo de organización, tanto social, política y económica, que se da a través de una serie de instituciones determinadas que después las vamos a caracterizar en un territorio determinado. Eso es lo que es un Estado. Ahora, ¿qué es una nación? Muchos me respondieron súper bien que la nación es un conjunto de personas que vive en un territorio determinado y comparte ciertas cosas en común, como lo es una lengua, como son las costumbres, ¿ya? Y de ahí sale el concepto de nacionalidad. Yo tengo mi nacionalidad, que es chilena, porque vivo y nací en este territorio denominado Chile. Tercer concepto que hay que tener súper claro es el gobierno. ¿Y qué es un gobierno? Es una función y cumple una función súper importante, la de administrar el Estado. ¿Ya? Vamos de más a menos. Partimos con Estado, ya sabemos que es un tipo de organización que abarca lo social, lo político y lo económico. Hablamos de la nación, que son las personas que viven dentro de un territorio determinado y que conforman parte de un Estado. Y además tenemos un gobierno que es una forma de administrar el Estado. Espero que haya quedado claro. Ahora, el Estado, la nación y el gobierno están bajo lo que se denomina un Estado de Derecho. ¿Y qué significa un Estado de Derecho? En palabras simples, me está diciendo que todas las instituciones y todas las personas que viven dentro de este Estado, de este territorio en común, están bajo normas y reglamentos que todos deben cumplir, desde la cabeza de gobierno hasta el pueblo que somos nosotros. Por lo tanto, están bajo una norma y esta norma para nosotros se denomina Constitución, que es la ley fundamental de la nación que rige tanto a gobernantes como gobernados. Ahora, ¿qué cuida y qué norma esta Constitución? Tres cosas principales. Primero, resguarda los derechos humanos. Segundo, regula el poder que tienen los gobernantes. Y tercero, organiza la convivencia
de todos nosotros dentro de este territorio, dentro de este Estado. O sea, es súper importante que la Constitución que nosotros tengamos cumpla estos tres aspectos y nos sirva a nosotros, ¿ya? Y de hecho ahora vamos a ver cómo y cuáles son los mecanismos que ocupa esta Constitución para ordenar este Estado, para ordenar esta nación y ejecutar un gobierno. Bien. Si voy muy rápido, me lo dejan después en los comentarios. Voy a intentar hacer los videos un poco más pausados. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que ocupa esta Constitución para regular, ¿ya? Y para crear el Estado que nosotros conocemos hoy día? Un dato, recordar que la Constitución que nos rige hoy en día se creó en el año 1980 durante la dictadura militar, ¿ya? Nosotros lo trabajamos el año pasado en tercero medio, en los planes y programas antiguos, y de hecho la Constitución hoy en día, creo que está de más decirlo, está en un proceso de plebiscito que no sé cuándo se va a reanudar dependiendo de la contingencia y la evolución del COVID-19, donde vamos a votar si queremos cambiar la Constitución, no queremos cambiar la Constitución, o si la queremos en una convención mixta o una convención 100% de ciudadanos. No voy a dar mi opinión al respecto porque el Ministerio de Educación dijo que eso es adoctrinamiento político, así que voy a guardar silencio, pero sí necesito que siempre estén viendo e informándose con respecto a este proceso, porque la Constitución, chiquillos, nos norma a todos y por lo tanto es súper importante conocerla, ¿ya? Y una Constitución sí o sí tiene que estar al servicio de nosotros, de hecho lo vamos a ver. Por lo tanto, tiene que servirnos a nosotros, Chile, con las necesidades del 2020 y las necesidades que tiene a futuro. Solo eso voy a mencionar. Ahora, volvamos. Voy a intentar dejarle los títulos acá para que no nos vayamos perdiendo y ustedes sean capaces de tomar apunte. ¿Cuáles son los mecanismos que regula la Constitución? La primera cosa que establece esta Constitución son una serie de valores y principios. Vamos a analizar la Constitución obviamente vigente, que es la de 1980. ¿Qué nos dice esta Constitución en este primer punto? Valores y principios. Nos dice que todas las personas son libres y son iguales, ¿ya? Y además me dice que el centro de esta Constitución es la familia. Por lo tanto, debe proteger primero la libertad y la igualdad de todas las personas, y segundo, su prioridad es proteger a la familia. Segundo punto, tengo mis apuntes acá porque obviamente comprenderán que la memoria falla. ¿Cómo define el Estado esta Constitución? Primero me dice que el Estado, o sea, esta organización social, política y económica, debe estar al servicio de las personas, o sea, de nosotros. Segundo, debe promover el bien común, no el bien de una mayoría, chiquillos. El Estado, porque lo dice la Constitución, tiene que promover el bien común de todas las personas que viven en el territorio, ¿ya? Y segundo, debe garantizar la soberanía nacional. Este concepto es súper clave porque tenemos que entender que la nación somos nosotros. Por lo tanto, nosotros, el pueblo, ejerce una soberanía a elegir a los representantes. Recuerden que nosotros tenemos una democracia representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al momento de elegir a nuestros representantes, le estamos otorgando el poder. Nosotros con este ejercicio de elección de ir a votar, estamos dándole el poder a nuestros representantes. Por lo tanto, es súper importante informarse súper bien de las personas que nosotros estamos eligiendo, porque estamos cediendo poder. Ahora, muchos, y yo creo que van a estar mirando el video y me van a decir, pero tía Carlita, ¿sabe qué? Esto yo no lo veo que se cumple. Usted juzgue. Yo estoy diciendo lo que dice la Constitución y lo que debería cumplir el Estado chileno. Si no lo cumple, si usted lo está criticando, bienvenido sea, ¿ya?
solamente estoy comunicando sobre el concepto de institucionalidad que tiene este país. Tercero, ¿cuál es la forma jurídica del Estado? ¿Qué significa esto? Bueno, se lo voy a explicar a través de ejemplos, perdón. La forma jurídica del Estado, o la característica que tiene este Estado, primero, es que es unitario. ¿Qué significa esto? Que tiene una ley o una constitución que rige en todo el país. O sea, las leyes funcionan tanto para Arica y Parinacota como la región de Aysén, la de Magallanes, la de Los Ríos, Chiloé, etc. Se cumple una misma norma para todo el país, por eso es unitario. A diferencia de los estados federales, como Estados Unidos, que si bien obedecen a un orden general de idea de hacer política, cada estado tiene distintas leyes, van cambiando. Ejemplo, en un estado es legal el aborto, en otro estado, no lo es, o en un estado es legal la venta de marihuana y en otro estado no lo es. Otro ejemplo, también está en un estado, no lo sé, es legal la pena de muerte y en otro estado no lo es. ¿Ya? Eso es como los dos ejemplos. Chile es unitario, la Constitución sirve y rige a todas las personas de norte a sur en el territorio nacional. Segundo, el Estado es descentralizado. O sea, tenemos dos características re importantes. Primero, que es unitario, y segundo, que es descentralizado. ¿Qué significa esto? Que si bien la cabeza de gobierno sería el presidente, también tenemos nosotros gobiernos regionales. La idea es liberar un poco de funciones al Poder Ejecutivo y descentralizarlas, ya que son dos conceptos súper distintos. Ejemplo, nosotros tenemos un gobernador, tenemos un intendente que cumplen la función de descentralizar el poder, o sea, que no todas las decisiones pasen por el presidente, sino que también haya un poco de autonomía por parte de los alcaldes, de los concejales, del intendente y de los gobernadores o de los consejeros regionales, ¿ya? Esa es la función descentralizar el poder. Cuarto punto, mecanismos que regulan la Constitución. Vamos en el cuarto. Establecer límites a la soberanía. Si bien nosotros, al ejercer la soberanía nacional, nosotros delegamos el poder en los representantes, estos representantes tienen que tener un stop, ¿ya? Tienen que tener unos límites. ¿Y cuáles serían nuestros límites? Bueno, ninguna ley creada puede violar los derechos humanos y tampoco puede violar los tratados internacionales a los que Chile está adscrito. Eso quiere decir que ninguna ley, ninguna acción que realice el gobierno puede violar los derechos humanos establecidos en la Carta Fundamental que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y los tratados internacionales. Por lo tanto, la idea es limitar el poder que tengan los representantes y limitar el tipo de leyes que se puedan crear. Ahora, si hablamos de límites, también lo voy a relacionar con el punto número 5. El punto número 5 me habla sobre la separación de las funciones públicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros sabemos que existen tres tipos de poderes, ¿ya? O tres tipos de funciones. Tenemos la función ejecutiva, que está a cargo de gobernar bajo el presidente. Tenemos la función legislativa, que está a manos del Congreso, con la Cámara Alta, compuesta por senadores, y la Cámara Baja, compuesta por diputados, cuya función más importante es legislar, o sea, crear leyes. Y tenemos la tercera función, que es el poder o función judicial, que está a cargo de todos los tribunales de justicia. Estoy hablando de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, los distintos tipos de juzgados que existen, como el de garantía, el de familia, el de trabajo, etc. Ahora, en la Constitución se establece estos tres tipos de funciones y establece los límites de cada función.
por ejemplo, si yo soy presidente, no me puedo meter en temas legislativos, puedo colegislar, ya, pero no puedo suplantar la función de un diputado o de un senador. Y lo mismo pasa con los tribunales de justicia. Si yo soy presidente, no me puedo meter en temas de justicia, porque para eso existen los tribunales, ¿ya? Cada uno con sus funciones súper claras. Y eso evita, en definitiva, que se cree una acumulación de poderes en una sola persona, que era lo que pasaba en el siglo XVIII con las monarquías, ¿ya? Ahora, también establece esta Constitución unos organismos. En el 6º punto establece organizaciones autónomas de control o de fiscalización. La idea de estas organizaciones es que fiscalicen la correcta función de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Y dentro de los organismos de control creados tenemos dos: la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional. La función de la Contraloría General de la República es fiscalizar el buen uso de los recursos del Estado, del fisco, ya, de la inversión que se hace. Y la función del Tribunal Constitucional es velar porque no se quiebren ni se no se violen o no hayan acciones fuera de la norma que establece la Constitución. Ejemplo: si yo, por ejemplo, senadora, diputado, creo un proyecto de ley, pero ese proyecto de ley se contrapone a alguna ley anterior o alguna ley que está dentro de la Constitución, se declara inconstitucional, por lo tanto no puede ser aprobada. De hecho, hoy en día sucede lo siguiente: sabemos que los proyectos de ley se demoran mucho en ser aprobados. Un proyecto de ley, saben que puede ser enviado por el presidente, pero necesita la aprobación de la Cámara Baja de Diputados y la Cámara Alta de los senadores. Ahora, se puede aprobar en las 3 instancias: proyecto de ley aprobado por el presidente, por la Cámara Alta, por la Cámara Baja, pero existe una 4ª instancia, que es la del Tribunal Constitucional, y de hecho muchas leyes están a punto de ser aprobadas y publicarse en el Diario Oficial, y resulta que el Tribunal Constitucional las desaprueba, ¿ya? Por algún artículo que incluya o que se contrapone al principio de que se establece en la Constitución. Por lo tanto, ojo con eso. Ahora, también la Constitución, en el apartado número 7 de las características o mecanismos de regulación, establece las responsabilidades de los gobernantes. O sea, ¿qué responsabilidad tengo yo como gobernante? Y tengo 3. Primero, la supremacía constitucional. O sea, yo como gobernante, presidente o el cargo que tenga, no puedo violar la Constitución, porque me rige a toda persona que vive dentro de este país. Segundo, tengo que obedecer al principio de probidad. ¿Y qué significa la probidad, chiquillos? En palabras muy simples, hacer las cosas bien. O sea, si yo estoy gobernando, yo tengo que ser capaz de velar por el bien común y hacer bien las cosas. Y el tercer punto establece el principio de transparencia en la función pública. ¿Qué significa esto? Que yo debo dar cuenta de todo lo que hago, debo ser transparente, y de hecho en muchas páginas web del gobierno aparece un icono que dice gobierno transparente, donde aparece, no lo sé, cuánto gana cada empleado público, en qué se está invirtiendo, cuáles son los últimos proyectos que se está realizando. Y existen 2 tipos de transparencia: la activa, que es cuando el gobernante muestra al público y hace público todo lo que hace, y la pasiva, que es cuando nosotros tenemos el derecho de preguntar: oye, ¿en qué estás gastando el dinero? Y ellos tienen el deber de comunicarte. A cualquier persona que vaya a preguntar, lo tienen que hacer porque es su deber, y aparece el principio de transparencia en la Constitución. Y por último, vamos con el punto 8º. Y vamos en casi 20 minutos de video, así que espero no aburrirlo. Establece los mecanismos de acceso a la justicia. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros somos iguales ante la ley, por lo tanto todos tenemos derecho a justicia, y establece el derecho a una defensa. Ya, por eso existe la fiscalía y por eso se te entregan abogados, porque la defensa debe estar garantizada. Y eso lo establece, ¿en qué parte? En el Código Procesal Penal, que está vigente desde el año 2000, donde, por ejemplo, y lo vamos a conversar en futuros videos, se establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en calidad de imputado. Los juicios ahora son orales, ya el juicio se hace a través de 3 jueces, es público, por lo tanto cualquier persona que quisiera ir a un juicio lo puede hacer. Los testigos todos dan su testimonio de manera pública. Antiguamente era muy distinto. El juicio se hacía en una habitación cerrada con el juez, el fiscal y el abogado defensor le entregaba los documentos al juez y él de manera cerrada tomaba una decisión. Ahora no, se busca cumplir el punto anterior, que es transparencia en la función pública y sobre todo en nuestro derecho a justicia. Ya, chiquillos, eso sería como los principales conceptos que trata el Estado de Derecho y cómo funciona nuestro país en la actualidad. A lo mejor fui muy rápido, pero la idea es que ustedes avanzar rápido con el contenido. No sabemos cómo va a evolucionar la situación y me gustaría sobre todo seguir con esta metodología de trabajo. El video de hoy día es un video netamente explicativo, pero el siguiente video vamos a hablar un poco de lo que quedó pendiente, repasar algunas cosas y les voy a dejar algunas actividades del libro. Por lo tanto, el que no tenga el libro en su casa, acérquese al colegio, vaya a buscarlo porque lo vamos a necesitar para la siguiente clase que va a estar subida en esta plataforma llamada YouTube. ¿Ya? Ahora, si les gustó el video, denle like, suscríbase, active la campanita y todo lo demás, porque esta va a ser la nueva metodología de trabajo. Espero que les haya gustado, espero haber sido lo suficientemente clara. Son conceptos difíciles de digerir, por supuesto, pero la idea es que poco a poco nos vayamos familiarizando con este tipo de conceptos. Un saludo súper grande a todos a la distancia, cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase.